El cristianismo no fue diseñado para espectadores, sino para discípulos. Creer en Cristo es el comienzo. Seguirlo cada día es la evidencia de una fe viva. Cuando una persona limita su relación con Dios a unas horas del domingo y durante la semana permanece lejos de la Escritura, tarde o temprano su vida espiritual se debilita. La Biblia no es un adorno religioso, es alimento para el alma y luz para entender los caminos de Dios. Por eso necesitamos aprender a mirar las Escrituras con atención. Muchas verdades que parecen aisladas comienzan a conectarse cuando comprendemos que toda la palabra de Dios forma una sola historia. Y dentro de esa historia existe una ciudad que ocupa un lugar extraordinario, Jerusalén. No hablamos solamente de una ciudad antigua marcada por guerras, imperios y conflictos religiosos. Hablamos de un lugar que aparece una y otra vez en el desarrollo del propósito de Dios. Para comprender su importancia debemos regresar al principio. Génesis nos habla del Edén y del huerto que Dios plantó dentro de aquella región. Allí colocó al hombre que había formado. El texto menciona también un río que regaba el huerto y después se dividía en 4 brazos. Entre ellos aparecen el Tigris y el Éufrates. Durante mucho tiempo muchos relacionaron la ubicación del Edén con la región de Mesopotamia. Sin embargo, hay algo que debemos considerar después del diluvio. La geografía del mundo sufrió enormes transformaciones. Por eso no podemos tomar el mapa actual y asumir que todo permaneció exactamente como al principio. La Escritura debe ser examinada en conjunto. Deuteronomio declara que cuando el Altísimo distribuyó las naciones y estableció los límites de los pueblos, lo hizo teniendo en cuenta a los hijos de Israel. Esto revela algo sorprendente. Israel, aunque pequeño ante los grandes territorios del mundo, ocupa un lugar particular dentro del relato bíblico. Y Ezequiel lo expresa todavía con mayor fuerza cuando Dios habla de Jerusalén diciendo que la colocó en medio de las naciones. No es una afirmación casual. Jerusalén aparece como un punto central dentro del escenario donde Dios desarrolla una parte fundamental de su plan. Pero aquí debemos comprender algo más profundo. La importancia de Jerusalén no está simplemente en sus piedras, sus murallas o su historia política. Su verdadero peso está relacionado con lo que Dios quiso revelar allí acerca de su presencia, su santidad y su deseo de habitar en comunión con el ser humano. Desde Génesis encontramos ese deseo. Dios creó al hombre para vivir delante de él. El pecado rompió esa comunión y desde entonces toda la historia bíblica comienza a mostrar cómo Dios prepara el camino para restaurar aquello que el pecado destruyó. Por eso Jerusalén no puede estudiarse solamente como un punto en el mapa. Tenemos que verla dentro del propósito redentor de Dios. En esa región aparece en el monte de Sión el Teá, Am, Nas. Cada uno de estos elementos comienza a formar una imagen mucho mayor y mientras avanzamos surge una pregunta inevitable. ¿Por qué una ciudad tan pequeña ha ocupado durante siglos un lugar tan grande en la historia espiritual de la humanidad? ¿Por qué Jerusalén continúa apareciendo desde las páginas del Antiguo Testamento hasta las profecías relacionadas con el futuro? La respuesta no se encuentra en la grandeza humana de la ciudad, se encuentra en el propósito de Dios. La Biblia nos obliga a mirar más allá de lo visible, porque detrás de Jerusalén encontramos una historia que comienza con la presencia de Dios, pasa por la caída del ser humano, atraviesa el sacrificio, la santidad y la redención y finalmente nos conduce hacia Jesucristo. Ese es el verdadero misterio que debemos comenzar a descubrir. Y cuanto más comprendamos este hilo bíblico, más evidente será una verdad. Dios nunca abandonó su propósito de restaurar la comunión que el pecado había quebrado. Después del diluvio, la humanidad comenzó nuevamente a extenderse sobre la tierra. Génesis 10 presenta a los descendientes de Sem, Cam y Jafet como las grandes líneas familiares desde las cuales se poblaron distintas regiones. Más adelante, el mismo capítulo menciona los días de Peleg
y declara que en su tiempo la tierra fue repartida. Esto nos recuerda algo importante. La historia bíblica no presenta a las naciones como un accidente sin propósito. Dios conoce los pueblos, sus límites y el desarrollo de la historia humana. Deuteronomio 32 afirma que el Altísimo estableció los límites de las naciones teniendo en cuenta a los hijos de Israel. Y cuando llegamos a Ezequiel, Jerusalén aparece colocada en medio de las naciones. La intención del texto es clara: Jerusalén ocupa un lugar singular dentro del escenario bíblico, pero debemos evitar quedarnos únicamente con la geografía. La pregunta más importante no es solamente dónde está Jerusalén, sino por qué Dios permitió que tantos acontecimientos decisivos de la historia bíblica estuvieran relacionados con ese lugar. Jerusalén está vinculada con Sión, está vinculada con el templo, está vinculada con el sacerdocio, los sacrificios y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y cuando seguimos ese hilo, el mensaje comienza a profundizarse. La tradición relacionada con el monte del templo, junto con distintas referencias bíblicas, llevó a muchos a relacionar aquella región con acontecimientos mucho más antiguos. El mensaje original desarrolla incluso la posibilidad de una conexión entre Jerusalén y el lugar del Edén. No se trata simplemente de satisfacer curiosidad geográfica. Lo verdaderamente importante es comprender el patrón espiritual que aparece una y otra vez. Dios quiere habitar con el ser humano. El pecado rompe esa comunión y Dios inicia un camino para restaurarla. En el Edén encontramos comunión. Después encontramos separación. Más tarde aparece el tabernáculo, después el templo y finalmente todo encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Por eso Jerusalén adquiere tanta importancia dentro del relato. Pero antes de llegar a la obra redentora de Cristo, hay otra dimensión que el mensaje original conecta con este lugar. Ezequiel 28 presenta una figura descrita con características extraordinarias. El texto habla del querubín protector de alguien que estuvo en Edén y que fue puesto en el santo monte de Dios. La descripción supera claramente la figura de un simple gobernante humano. Por eso tradicionalmente este pasaje ha sido relacionado con la caída de Lucifer. La Escritura describe a este ser como lleno de belleza, privilegiado y colocado en una posición elevada. Pero también muestra algo terrible. La grandeza recibida de Dios no garantiza fidelidad a Dios. Una criatura puede recibir privilegios extraordinarios y aún así rebelarse contra su Creador. Ese principio sigue siendo una advertencia para nosotros. Puedes conocer mucho, puedes escuchar muchas predicaciones, puedes estar rodeado de Biblia, puedes incluso ocupar posiciones importantes dentro de una iglesia y aún así permitir que el orgullo destruya tu comunión con Dios. El problema nunca comienza afuera, comienza en el corazón. Lucifer no fue creado rebelde. Según la descripción de Ezequiel, había perfección en sus caminos hasta que se halló maldad en él. Ahí aparece una de las grandes preguntas de la humanidad. Si Dios es bueno, ¿de dónde vino el mal? La Biblia no presenta a Dios como autor del pecado. Presenta criaturas con capacidad moral, seres capaces de obedecer, pero también capaces de rechazar. Porque sin posibilidad de elegir, no existiría verdadera obediencia. No existiría amor voluntario. Solo existiría programación. Dios no creó robots. Creó seres responsables delante de Él. Y esta verdad atraviesa toda la Escritura. Los ángeles fueron responsables por su rebelión. Adán y Eva fueron responsables por su desobediencia. Y nosotros también somos responsables por la manera en que respondemos a la verdad de Dios. La libertad nunca significa ausencia de consecuencias. Puedes escoger un camino, pero no puedes escoger lo que ese camino producirá. Ese fue el drama del Edén. Dios había hablado claramente. El ser humano decidió escuchar otra voz. Y desde ese momento entraron el pecado, la vergüenza, la separación y la muerte. Pero fíjate en algo. Antes de estudiar cómo Dios restauró al hombre, debemos comprender qué fue lo que realmente perdió. No perdió solamente un jardín hermoso, perdió comunión con Dios.
Ese fue el verdadero desastre. Y por eso toda la historia posterior de la Biblia gira alrededor de una pregunta: ¿cómo puede un Dios santo volver a habitar con seres humanos pecadores? Jerusalén, el templo, los sacrificios y el sacerdocio comenzarán a responder esa pregunta, pero todos ellos serán solamente sombras de una respuesta mucho mayor, porque ninguna ciudad podía salvarnos, ningún edificio podía limpiar nuestra conciencia, ningún sacrificio animal podía resolver definitivamente el problema del pecado. Todo estaba preparando el camino para Cristo. Antes de llegar allí, sin embargo, debemos comprender la santidad de Dios, porque si no entendemos su santidad, jamás comprenderemos la cruz. Cuando Ezequiel describe a Lucifer como un querubín protector, la Escritura nos lleva a contemplar una realidad espiritual que existía antes de la caída del hombre. No estamos hablando simplemente de un ángel común. El texto lo presenta en una posición elevada relacionado con el santo monte de Dios y rodeado de gloria. Pero aquello que recibió como privilegio terminó convirtiéndose en ocasión de orgullo. Y aquí encontramos una advertencia seria: la cercanía a las cosas de Dios no garantiza un corazón rendido a Dios. Puedes conocer doctrina, escuchar la palabra y ocupar un lugar visible, pero si el orgullo comienza a gobernar tu interior, puedes terminar alejándote precisamente de aquel que te dio todo. Ezequiel dice que Lucifer fue perfecto en sus caminos hasta que se halló iniquidad en él. La rebelión no nació porque Dios hubiera creado el mal, sino porque una criatura decidió apartarse del orden establecido por su creador. Esto nos ayuda a comprender la responsabilidad moral. Dios creó seres capaces de obedecer voluntariamente, porque donde no existe posibilidad de decisión, tampoco existe obediencia verdadera. Un robot puede ejecutar órdenes, pero no puede amar. Dios quiso criaturas capaces de responder libremente a su voluntad, y esa libertad implica responsabilidad. Por eso la pregunta no debería ser solamente ¿por qué Dios permitió la posibilidad del mal? También debemos preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros con la libertad que Dios nos ha dado? Adán recibió una orden clara. Eva también conocía el mandato. Sin embargo, escucharon otra voz y escogieron otro camino. Lucifer recibió una posición privilegiada, pero decidió rebelarse. La libertad puede convertirse en bendición cuando se somete a Dios, o en destrucción cuando se utiliza para desafiarlo. Y ese mismo principio sigue vigente. Dios puede advertirte, puede mostrarte su voluntad, puede confrontarte mediante su palabra, pero no te obligará a amarlo. No te convertirá en una máquina espiritual incapaz de decidir. Por eso nuestras decisiones tienen consecuencias. La Escritura enseña que cada ser humano dará cuenta delante de Dios. No porque Dios ignore lo que haremos, sino porque su conocimiento no elimina nuestra responsabilidad. Saber que alguien tomará una mala decisión no significa obligarlo a tomarla. Dios conoce el final desde el principio, pero el hombre sigue respondiendo por aquello que escoge. Este principio también aparece cuando pensamos en Judas. Cristo conocía lo que sucedería. La Escritura había anunciado la traición, pero Judas no fue una víctima inocente de una profecía. Tomó decisiones, alimentó deseos, abrió su corazón a la codicia y finalmente entregó al Maestro. La soberanía de Dios nunca convierte el pecado humano en inocencia. La Biblia sostiene ambas verdades. Dios conoce perfectamente la historia y el ser humano es responsable por sus actos. Por eso debemos tener cuidado cuando intentamos justificar nuestro pecado culpando a Dios, a las circunstancias o a otras personas. La pregunta correcta no es ¿por qué Dios me permitió hacerlo? La pregunta es ¿por qué escogí apartarme de lo que Dios había dicho? El pecado siempre intenta trasladar la culpa. Adán culpó a Eva. Eva señaló a la serpiente. Y desde entonces el corazón humano continúa buscando excusas. Pero Dios llama al hombre al arrepentimiento, no a justificar su caída, no a maquillar su pecado, no a buscar argumentos para defender su desobediencia. Arrepentirse significa reconocer
que Dios tiene razón y que nosotros necesitamos volver a Él. La caída de Lucifer también revela otro peligro. El mal rara vez se presenta con apariencia repulsiva. Pablo advierte que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Por eso el creyente necesita discernimiento. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. No todo predicador que menciona la Biblia enseña correctamente la Biblia. No toda experiencia sobrenatural debe ser aceptada sin examinarla. El discernimiento nace cuando conocemos la palabra y permanecemos en comunión con Dios. Si una persona vive espiritualmente desnutrida, será mucho más vulnerable al engaño. Por eso no basta asistir a una reunión. Necesitamos aprender a pensar bíblicamente, comparar lo que escuchamos con la Escritura, examinar nuestras propias motivaciones y mantener el corazón humilde delante de Dios. Ezequiel continúa describiendo cómo la iniquidad terminó profanando aquello que había sido santo. Ese es siempre el camino del pecado. Primero seduce, después deforma, finalmente destruye. Nunca promete las consecuencias, solo presenta el deseo inmediato. Así ocurrió en el Edén. La serpiente prometió conocimiento, pero produjo vergüenza. Prometió libertad, pero produjo esclavitud. Prometió algo superior, pero terminó separando al hombre de Dios. Y esa separación nos conduce al centro verdadero de toda esta historia, porque el mayor problema del hombre no es político, no es económico, ni siquiera es cultural. Nuestro problema más profundo es espiritual. Hemos sido separados de un Dios santo. Y si esa separación no es resuelta, ninguna cantidad de conocimiento, religión o esfuerzo humano puede restaurarnos. Aquí es donde Jerusalén, el templo y los sacrificios comienzan a adquirir su verdadero significado, no como fines en sí mismos, sino como señales que apuntan hacia una solución definitiva. Dios estaba preparando el camino para mostrar cómo su santidad podía encontrarse nuevamente con el hombre pecador. Y esa respuesta no sería un edificio, sería una persona, Jesucristo. Ezequiel 28 muestra hasta dónde puede llegar una criatura cuando se aparta del orden de Dios. Lucifer había recibido privilegio, belleza y responsabilidad, pero la iniquidad contaminó aquello que había sido creado para servir. El problema no fue falta de luz, fue rebelión. Y esa misma verdad debe confrontarnos, porque muchas veces el ser humano no cae por ignorancia, sino porque conoce lo correcto y aún así decide caminar en otra dirección. La libertad que Dios nos ha dado nunca debe confundirse con independencia absoluta. Somos libres para decidir, pero seguimos siendo responsables delante del Creador. Por eso el pecado no puede justificarse diciendo Dios lo permitió. Dios permite decisiones, pero no aprueba todo lo que decidimos. Lucifer escogió rebelarse, Adán escogió desobedecer. Y cada ser humano continúa enfrentando esa misma realidad moral, escuchar a Dios o seguir su propio camino. Ezequiel describe cómo la corrupción terminó profanando aquello que había sido santo. Ese es el poder destructivo del pecado. Comienza dentro, después altera nuestras decisiones. Finalmente contamina nuestra relación con Dios. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. No podemos vivir aceptando todo lo que parece religioso. La Escritura advierte que Satanás puede presentarse como ángel de luz. Eso significa que el engaño no siempre llega con apariencia oscura. Muchas veces llega vestido de verdad. Usa lenguaje espiritual. Habla de Dios. Cita incluso las Escrituras. Pero tu seguridad no está en las apariencias. Está en conocer la palabra. El creyente maduro aprende a examinar. Pregunta si una enseñanza honra realmente a Cristo. Si está de acuerdo con la Escritura. Si conduce a obediencia, santidad y verdad. El problema es que muchos desean experiencias espirituales sin disciplina espiritual. Quieren sentir, pero no quieren estudiar. Quieren señales, pero no quieren permanecer en la palabra. Y así se vuelven vulnerables.
La comunión diaria con Dios no es opcional para quien desea crecer. Es allí donde el discernimiento comienza a fortalecerse. Pero volvamos al centro del mensaje. Después de la caída del ser humano, Génesis presenta una escena profundamente significativa. Dios expulsa a Adán y Eva del huerto y coloca querubines para impedir el acceso al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque un Dios santo no puede tratar el pecado como si no existiera. Los querubines representan esa santidad. La espada encendida nos recuerda su justicia. Aquí aparece el verdadero problema del hombre. No solamente fuimos expulsados de un lugar hermoso, fuimos separados de la presencia de Dios y no existía ninguna capacidad humana para reparar esa separación. Ninguna buena obra podía borrar la culpa. Ningún esfuerzo religioso podía producir la justicia perfecta que Dios exige. No podíamos abrir nuevamente el camino por nosotros mismos. Pero Dios no abandonó al hombre. Ahí comienza a brillar el Evangelio. La santidad que nos impedía acercarnos sería satisfecha por Cristo. La justicia que nosotros jamás podríamos cumplir sería cumplida por Él. Jesucristo vino sin pecado, vivió en perfecta obediencia y en la cruz cargó con aquello que nos condenaba. La salvación no consiste en que el hombre alcance a Dios por sus propios méritos. Consiste en que Dios vino hasta nosotros por medio de su Hijo. Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer y cuando creemos en Él, nuestra esperanza ya no descansa en nuestra propia justicia, descansa en la suya. El creyente continúa luchando contra el pecado. Todavía necesita arrepentirse, todavía necesita crecer, pero delante de Dios ya no depende de presentar una vida perfecta fabricada por sus propias fuerzas. Depende de Cristo. Eso cambia completamente nuestra relación con Dios. Ya no vivimos intentando comprar su favor, vivimos agradecidos porque la gracia abrió el camino. Y esto nos ayuda a comprender por qué toda la historia del templo, los sacrificios y el sacerdocio tenía tanta importancia. Dios estaba enseñando una verdad: el pecado separa. La santidad exige justicia, pero la gracia prepara un camino de reconciliación. Ese camino culminaría en Jesucristo. Por eso la Biblia no puede reducirse a historias aisladas. Desde el Edén hasta la cruz existe una sola dirección: Dios buscando restaurar la comunión perdida con el hombre. Y cuando comprendemos esto, Jerusalén comienza a adquirir un significado mucho más profundo. No simplemente como ciudad, sino como escenario de una historia de santidad, sacrificio y redención. Después de expulsar al hombre del huerto, Dios no dejó de buscar comunión con él. Ese detalle es fundamental. El pecado había levantado una barrera, pero el deseo de Dios de habitar con su pueblo permanecía. Por eso, siglos más tarde, en Éxodo 25, Dios dio a Moisés una orden precisa: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo no fue simplemente una construcción religiosa, era una señal visible de algo mucho más profundo. Dios quería volver a habitar en medio de su pueblo. Sin embargo, había un problema: el hombre seguía siendo pecador. La santidad de Dios no podía ser ignorada. Por eso existían sacrificios, sacerdotes y un lugar santísimo al que no cualquiera podía entrar. Todo estaba enseñando que acercarse a Dios no era algo superficial. El pecado tenía un precio, la comunión necesitaba reconciliación. Año tras año se ofrecían sacrificios, una y otra vez, pero ninguno de ellos podía resolver definitivamente el problema. Eran provisionales, apuntaban hacia algo mayor. Hasta que llegó Cristo, Jesucristo ofreció el sacrificio perfecto, no otro animal, no otro símbolo. Se entregó a sí mismo. Y lo que los sacrificios antiguos anunciaban, Cristo lo cumplió de una vez para siempre. Por eso ahora nuestra relación con Dios ya no depende de un templo construido por manos humanas.
El Nuevo Testamento declara que quienes pertenecen a Cristo son templo del Espíritu Santo. Dios ya no habita solamente en un lugar externo, habita en su pueblo. Y aquí muchos creyentes cometen un error, buscan a Dios únicamente en emociones. Quieren sentir algo extraordinario, quieren una experiencia intensa, quieren una señal externa que les confirme que Dios está cerca. Pero la presencia de Dios no depende de una emoción momentánea. La vida cristiana no puede sostenerse únicamente sobre lo que sentimos. Hay días en que sentirás gozo, otros días habrá silencio, habrá momentos de fuerza y también momentos de cansancio. Pero Dios sigue siendo fiel. La verdadera comunión se cultiva en lo secreto, en la oración, en la palabra. En ese momento donde nadie te observa y tu corazón se presenta delante de Dios sin máscaras, ahí comienza la transformación. Dios trabaja desde dentro hacia afuera. No busca simplemente producir una emoción pasajera. Quiere transformar la mente, purificar el corazón, corregir nuestras decisiones, formar en nosotros el carácter de Cristo. Por eso el cristianismo no puede reducirse al domingo. Una reunión semanal nunca sustituirá una relación diaria con Dios. Puedes escuchar una gran predicación y continuar espiritualmente débil si durante el resto de la semana ignoras la Biblia. Puedes cantar, puedes levantar las manos, puedes emocionarte, pero si no permaneces en la verdad, difícilmente crecerás. La madurez espiritual nace de la comunión constante. Cada día Dios habla por medio de su palabra. Cada día necesitamos corregir nuestro corazón. Cada día necesitamos recordar quién es Cristo y quiénes somos nosotros delante de Él. Mientras más conocemos a Dios, más aprendemos a discernir. Mientras más conocemos su palabra, menos fácilmente somos engañados. Y mientras más comprendemos su gracia, más profundamente deseamos obedecerlo. Ese siempre fue el propósito desde el Edén, desde el tabernáculo, desde el templo hasta la venida de Cristo. Dios quería habitar con el hombre, pero ahora esa comunión no está limitada a Jerusalén ni a un edificio. Por medio de Cristo, el creyente tiene acceso a Dios y el Espíritu Santo habita en él. Eso significa que nuestra vida cotidiana se convierte en un asunto espiritual. Lo que pensamos importa, lo que miramos importa, lo que hablamos importa, las decisiones que tomamos en secreto importan. Porque si somos templo de Dios, no podemos vivir como si Él estuviera ausente. La verdadera adoración no comienza en una plataforma, comienza en el corazón. Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente con palabras, no solamente con emociones, sino con una vida rendida. Ahí comienza la verdadera comunión. Y cuando esa comunión se vuelve diaria, algo cambia. Dejamos de buscar simplemente experiencias con Dios. Comenzamos a caminar con Dios. Y esa diferencia transforma toda la vida. Cuando reunimos todas estas piezas, Jerusalén deja de ser solamente una ciudad importante de la Biblia. Se convierte en un escenario donde convergen varios temas fundamentales: el monte de Sión, el templo, el sacrificio, la santidad de Dios y su deseo de habitar con el hombre. El mensaje original relaciona el monte del templo con antiguas tradiciones judías que lo consideran un lugar central dentro de la historia sagrada, asociado con Abraham, David y Salomón. Pero debemos mantener el enfoque correcto. La grandeza de Jerusalén no está en la tierra misma, está en lo que Dios reveló allí. El Edén mostraba comunión, la expulsión mostró separación, el tabernáculo mostró que Dios todavía deseaba habitar entre su pueblo. El templo hizo visible esa misma realidad y los sacrificios recordaban continuamente que el pecado no podía ser ignorado. Todo conducía hacia una necesidad. El hombre necesitaba reconciliación. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, los querubines bloquearon el acceso al huerto. La santidad y la justicia de Dios impedían que el hombre caído regresara simplemente como si nada hubiera sucedido. Ese principio aparece otra vez en el tabernáculo. No cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Había límites.
había sacerdocio, había sangre, había sacrificios. Dios estaba enseñando que su presencia es santa. No podemos acercarnos a Él imponiendo nuestras propias condiciones. Pero también estaba mostrando algo maravilloso. Él mismo estaba preparando el camino. Éxodo 25 revela su deseo: habitaré en medio de ellos. Dios no quería permanecer distante, quería comunión, quería estar cerca. Pero esa comunión necesitaba una solución para el pecado. Por eso los sacrificios se repetían año tras año, una generación después de otra, hasta que llegó Cristo. Entonces lo temporal encontró su cumplimiento. Jesucristo no vino simplemente a mejorar un sistema religioso, vino a cumplir aquello que el sistema anunciaba. Él es el sacrificio perfecto, Él es el mediador, Él es quien abre el camino hacia el Padre. La justicia que nosotros no podíamos producir fue cumplida por Él, y la culpa que nosotros no podíamos borrar fue llevada a la cruz. Por eso nuestra esperanza no está en Jerusalén, no está en un edificio, no está en un ritual, está en Jesucristo. El templo podía señalar la presencia de Dios. Cristo nos lleva verdaderamente a esa presencia. Los sacrificios podían señalar el problema del pecado. Cristo ofrece la respuesta definitiva. El sacerdocio mostraba la necesidad de mediación. Cristo se convierte en el mediador suficiente entre Dios y los hombres. Entonces, ocurre algo todavía más profundo. Después de Cristo, el Nuevo Testamento enseña que el creyente mismo se convierte en templo del Espíritu Santo. Dios ya no está señalando solamente un lugar externo. Ahora quiere gobernar nuestro interior. Y eso cambia la manera de vivir. Porque si Dios habita en nosotros, la vida espiritual no puede limitarse a una reunión. No puedes vivir 6 días ignorando a Dios y esperar que unas horas de religión el domingo sustituyan la comunión perdida. La relación con Dios se cultiva diariamente, en oración, en obediencia, en la palabra, en el arrepentimiento, en el silencio donde nadie te observa. Ahí es donde el corazón es examinado. Ahí es donde Dios corrige nuestras motivaciones. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Muchos buscan a Dios solamente cuando sienten algo extraordinario. Pero la fe madura no depende de emociones. Dios sigue siendo Dios cuando sientes mucho. Y sigue siendo Dios cuando no sientes nada. La comunión verdadera está arraigada en la verdad, no en sensaciones pasajeras. Por eso el creyente necesita aprender a permanecer. Permanecer cuando hay gozo, permanecer cuando hay lucha, permanecer cuando la respuesta tarda, permanecer cuando Dios parece guardar silencio. Porque la vida cristiana no consiste en perseguir experiencias, consiste en caminar con Dios. Y ese es finalmente uno de los grandes mensajes que atraviesan toda esta historia. El Dios que buscó comunión con el hombre en el principio sigue llamándonos hoy a vivir cerca de Él. No superficialmente, no religiosamente, sino con un corazón verdaderamente rendido. El verdadero misterio de Jerusalén no termina en una ciudad, un monte o un templo. Nos conduce a una verdad mucho más profunda. Dios desea comunión con el ser humano. Desde el principio ese fue su propósito. En el Edén Dios estaba cerca del hombre. Después del pecado vino la separación. Más tarde apareció el tabernáculo donde Dios manifestó nuevamente su deseo de habitar en medio de su pueblo. Después vino el templo, pero todo aquello señalaba hacia algo mayor, Jesucristo, porque ningún edificio podía resolver el problema del corazón humano. Ningún sacerdote terrenal podía borrar definitivamente el pecado. Ningún sacrificio repetido podía transformar por completo nuestra condición. Era necesario un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio fue Cristo. Él hizo posible aquello que nosotros jamás hubiéramos podido conseguir por nuestros propios méritos, la reconciliación con Dios. Por eso el Evangelio no consiste en que el hombre encuentre una manera de subir hasta Dios. Consiste en que Dios vino hasta nosotros, Cristo abrió el camino y después de su obra el Espíritu Santo vino a habitar en quienes creen. Pablo afirma que ahora somos templo de Dios. Esa declaración debería cambiar completamente nuestra manera de vivir, porque si el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces
Nuestra relación con Dios no puede depender únicamente de un edificio. No necesitamos esperar hasta el domingo para buscarlo. No necesitamos una atmósfera especial para comenzar a orar. No necesitamos depender de una emoción intensa para saber que Él está presente. La fe verdadera aprende a caminar con Dios en lo cotidiano, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te observa, cuando estás solo con la Biblia abierta, cuando oras en silencio, cuando decides obedecer, aunque nadie conozca la decisión que estás tomando. Ahí se revela la profundidad de nuestra vida espiritual. Muchos quieren sentir a Dios, pero Dios quiere transformar nuestra vida. Y existe una diferencia enorme. Una emoción puede durar minutos. La transformación verdadera cambia el carácter, cambia nuestras palabras, cambia nuestras prioridades, cambia la manera de tratar a nuestra familia, cambia lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Dios trabaja desde el interior hacia afuera. Por eso la comunión diaria es indispensable. La Biblia no fue dada solamente para aumentar nuestro conocimiento. Fue dada para formar nuestra mente conforme a la verdad de Dios. Mientras más permanecemos en la Escritura, más aprendemos a reconocer aquello que viene de Dios y aquello que simplemente tiene apariencia espiritual. Ahí crece el discernimiento. Ahí nuestra fe deja de depender de lo que otros dicen y comenzamos a conocer personalmente la voz de la verdad a través de la palabra. El creyente que solamente escucha una predicación por semana será fácilmente confundido si nunca examina por sí mismo las Escrituras. Pero quien permanece en ellas comienza a desarrollar raíces. Y cuando llegan doctrinas extrañas, engaños o voces contradictorias, tiene un fundamento sobre el cual permanecer. La madurez no aparece de un día para otro. Se forma lentamente, oración tras oración, lectura tras lectura, decisión tras decisión, obediencia tras obediencia. Así aprendemos a amar más profundamente a Dios. Así comenzamos a servirlo, no por obligación, sino por gratitud. Así la adoración deja de ser únicamente una canción y comienza a convertirse en una manera de vivir. Jesús enseñó que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso significa que nuestra adoración debe nacer de un corazón sincero y estar sometida a la verdad de Dios. No basta decir que amamos a Dios, ese amor debe comenzar a reflejarse en nuestra manera de vivir, porque finalmente todo este recorrido, Edén, Jerusalén, Sión, tabernáculo, templo, sacrificio y cruz, apunta hacia una misma invitación: volver a la comunión con Dios, no regresar físicamente a un jardín, sino regresar espiritualmente al Creador. Cristo hizo posible ese regreso. Ahora la pregunta es personal. ¿Estamos realmente caminando con Él o solamente conocemos cosas acerca de Él? Porque puedes saber mucho sobre Jerusalén y continuar lejos de Dios. Puedes conocer profecías, historia y doctrina y aún así tener un corazón frío. El conocimiento bíblico alcanza su verdadero propósito cuando nos lleva a Cristo, cuando produce reverencia, cuando despierta arrepentimiento, cuando nos conduce a obedecer y cuando hace crecer dentro de nosotros un deseo cada vez más profundo de vivir cerca de Dios. Jerusalén nos conduce finalmente a una conclusión que no podemos ignorar. Dios no está buscando personas impresionadas por un misterio, está buscando corazones reconciliados con Él. Toda la historia bíblica señala en esa dirección. El hombre perdió la comunión por causa del pecado. Los sacrificios mostraron que la culpa tenía consecuencias. El tabernáculo reveló que Dios quería habitar en medio de su pueblo. El templo mantuvo visible esa verdad. Pero Cristo llevó todo a su cumplimiento. En la cruz Jesús hizo lo que ningún ser humano podía hacer. Cumplió la justicia que nosotros no podíamos alcanzar y llevó sobre sí nuestra culpa. Por eso nuestra esperanza no está en nuestra propia justicia. Está en la justicia de Cristo. Ese es el corazón del Evangelio. No somos aceptados porque hayamos conseguido volvernos perfectos. Somos recibidos por gracia cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pero esa gracia nunca fue dada para que continuemos viviendo lejos de Dios. La gracia nos llama a regresar
a arrepentirnos, a obedecer, a caminar nuevamente en comunión con nuestro Creador. Y aquí termina cualquier excusa religiosa. No basta conocer la historia de Jerusalén, no basta estudiar el Edén, no basta comprender el templo, no basta saber quién era Lucifer o cómo comenzó la rebelión. Todo conocimiento bíblico que no transforma nuestra relación con Dios se queda incompleto. La pregunta final siempre llega al corazón. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? Tal vez llevas años escuchando predicaciones, tal vez conoces muchos versículos, tal vez puedes hablar de doctrina, pero en secreto tu comunión con Dios se ha debilitado. Ya casi no oras, la Biblia permanece cerrada, la obediencia se ha convertido en algo secundario. Y poco a poco comenzaste a sustituir una relación viva por una costumbre religiosa. Eso es peligroso, porque nadie se enfría espiritualmente de un momento a otro. Normalmente ocurre lentamente. Un día dejamos la oración, otro día ignoramos la palabra. Después toleramos aquello que antes nos confrontaba y finalmente terminamos lejos sin haber notado cuánto caminamos. Por eso hoy es tiempo de volver. No mañana, hoy. Cristo ya abrió el camino. No necesitas esconderte de Dios como Adán después de pecar. Puedes venir con arrepentimiento, puedes confesar, puedes pedir perdón, puedes levantarte nuevamente por su gracia. Dios no desea simplemente que visites un templo, desea habitar en ti. No quiere solamente unas horas de tu semana, quiere tu corazón, tu mente, tus decisiones, tu vida entera. La verdadera comunión se cultiva en ese encuentro diario con Dios, en oración, en silencio y delante de su palabra. Ahí el Señor nos corrige, ahí fortalece nuestra fe, ahí aprendemos a discernir, ahí nuestro amor comienza a crecer. Y ahí comprendemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad no es solamente cantar, es vivir delante de Él. Entonces hazte una pregunta sencilla. ¿Estoy caminando realmente con Cristo? Si la respuesta es no, vuelve. Si te has enfriado, vuelve. Si has permitido pecado en secreto, arrepiéntete. Si tu corazón se llenó de orgullo, humíllate. Si has sustituido la palabra por emociones, regresa a la verdad. No necesitas una experiencia espectacular. Necesitas permanecer en Cristo. Abre nuevamente la Biblia. Busca nuevamente a Dios en oración. Obedece aquello que ya sabes que Él te está pidiendo y permite que el Espíritu Santo transforme tu vida desde dentro hacia afuera. Ese es el llamado. No simplemente descubrir el misterio de Jerusalén, sino comprender el propósito que atraviesa toda la Escritura. Dios quiere restaurar la comunión perdida con el hombre y esa restauración tiene un nombre: Jesucristo. Aférrate a Él. Camina con Él, vive para Él, y que tu vida vuelva a convertirse en un lugar donde Dios sea amado, obedecido y adorado en espíritu y en verdad.